En el mundo actual, pleno siglo XXI, nuestra vida cotidiana se ve repercutida por el capitalismo, el cual se redefine bajo nuevos parámetros políticos, económicos y culturales. Las fábricas y corporaciones tienden a acumularse cada vez más. Son las empresas las que dominan el mundo. La cuestión global en estos términos se ve bien clara, ya que ahora la división del trabajo es internacional. Un joven estadounidense que trabaja para la empresa Amazon, que prepara repartos, se cuestiona el por qué si me esfuerzo demasiado rebaja mi consumo. Luego, una mujer en la otra punta del mundo, que trabaja para una industria textil en Bangladesh, se cuestiona, si nos extiende la jornada laboral, ¿no tendríamos que tener una mayor ganancia por nuestro trabajo? Un obrero argentino que hace repartos por Mercado Libre también se cuestiona, ¿cuál será la eficacia técnica en la producción para que el capitalista tenga una mayor ganancia? Los trabajadores del mundo están buscando respuestas, es decir, que no logran comprender por qué el esfuerzo que le dedican a su trabajo no logra frutos. Presentan dudas del por qué tanta ganancia se emana el capitalista. Lo que sí conocen y pueden apreciar los trabajadores es que todos aportan trabajo humano a la producción, es decir, que todos ponen su fuerza, su cerebro y sus energías para finalmente tener una ganancia y consumir para ellos mismos, abastecer a sus familias, etc. Es necesario para la humanidad y la historia, lo que el trabajador vive día a día, comprender el sistema de producción capitalista. Esta va a ser la respuesta definitiva al porqué nuestro mundo actual y capitalizado. Las respuestas las tuvieron Karl Marx y Friedrich Engels, que fueron los pensadores más influyentes de los últimos siglos. Van a traer explicaciones nunca antes vistas. Nos va a brindar un profundo análisis, tanto histórico como económico, social, hasta transformar todo un sistema político del sistema de producción capitalista. Antes de centrarnos en los aportes de Marx sobre el intercambio de la mercancía, debemos comprender que este proceso sigue siendo el origen fundamental para analizar las relaciones sociales, económicas y de explotación que se ocultan en ellas, que siguen vigentes y por lo tanto repercuten en nuestra actual sociedad. Vamos a partir de una forma más simple de intercambio, como comúnmente es llamado el trueque. Vamos a poder ver detenidamente los planteos de Marx. Recordemos que el intercambio como tal, Marx sostendrá que se origina a partir de esta división social del trabajo, en la que cada individuo se especificará en una actividad dentro de la sociedad. Esto generará, que produzca importantes excedentes de ese producto, de los cuales los va a comercializar a través del intercambio. Esto se debe porque nadie puede vivir del producto de su propio trabajo, es decir, nadie puede producir todo aquello que necesita. Es por eso que el intercambio se va a convertir en una necesidad para poder vivir. Bueno, ahora a partir de este ejemplo, dos productores intercambian dos objetos diferentes, uno por el otro, como se puede hacer un calzado de zapatos y una camisa, de las cuales estos objetos van a tener que tener como requisito un valor de uso y un valor de cambio, que es lo que lo va a hacer que se caractericen como mercancías. ¿Qué quiere decir el valor de uso? El valor de uso hace referencia a que pueda cubrir una necesidad, y el valor de cambio que sea intercambiable este objeto. Ahora bien, partiendo de este ejemplo, ¿cuál sería entonces esta sustancia en común que tienen las mercancías que permite que se intercambien? Es decir, ¿por qué un par de zapatos puede intercambiarse por una camisa? Según Marx, siguiendo la perspectiva de los autores Adam Smith y Ricardo, esta economía política clásica de la época, la teoría valor-trabajo, va a decir que lo que hace que dos objetos diferentes sean intercambiables es la fuerza de trabajo, quien asigna el valor del trabajador y por ende es el único que le puede dar a esta mercancía dicho valor. Y por ende, al intercambiar dos objetos, se va a dejar de lado esta especificidad de trabajos abstratos que conlleva la realización de las mismas mercancías y estas cualidades de origen de cada mercancía, quedando como única característica y de alguna forma que las iguale la fuerza de trabajo. ¿Cómo puede igualarse estos trabajos distintos? Nos vamos a preguntar el trabajo del zapatero y el trabajo de quien produce la camisa. Marx dirá que se igualan por este tiempo socialmente necesario para la producción, es decir, regirá un consenso social con respecto al tiempo que puede llevar a producir esta mercancía que va a ser existentes en una época y un lugar determinado, que emplearán los trabajadores de todas las fábricas.
dándose este tiempo socialmente necesario como una equivalencia entre ambas fuerzas de trabajo a la hora del intercambio. Y otra pregunta que nos vamos a hacer también es ¿qué determina el valor de la mercancía? Podemos concluir entonces que respectivamente el valor de la mercancía va a depender de esta fuerza de trabajo, cuyo carácter de la misma, dijimos, debe ser útil e intercambiable con otro objeto. Pero Marx dirá que el valor del producto no puede expresarse directamente en el mercado como un tiempo de fuerza de trabajo abstracto, no se puede medir ni observar. Entonces, ¿cómo se expresa este valor de mercancías en el mercado? El intercambio de dos productos, por ende, deberá expresarse en el cuerpo del lote, y es ahí donde surge una medida de valor socialmente aceptado, que es el dinero. También vamos a concluir que el precio de una mercancía es proporcional al tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de este producto, esta fuerza de trabajo. El salario que percibirá el trabajador por la fuerza de trabajo empleada para la producción de la mercancía va a ser monetarizado, que va a equivaler a estas horas necesarias para su reproducción. Esta frase que dirá Marx sobre estas horas necesarias para su reproducción quiere decir que el salario que obtendrá el obrero no será proporcional a todo el tiempo invertido en la producción de las mercancías, sino que se le pagará un salario para que pueda satisfacer sus necesidades mínimas. Entonces acá estamos viendo una diferencia del valor creado por el trabajador y el valor que se le paga al trabajador como salario. Esta diferencia va a ser una medida de explotación que va a llamar Marx la plusvalía. Esta plusvalía será la ganancia del capitalista, esta clase explotadora, cuya ganancia será la expresión monetaria directa de este tiempo excedente y de las cuales también se va a denominar una tasa de ganancia. Pero, ¿por qué el trabajador sigue produciendo riqueza a sabiendas de que es explotado? En palabras de Marx, explicará que es producto de esta historicidad del sistema capitalista del proceso de acumulación originaria. Con esta frase, Marx nos evidencia el origen del proceso del sistema capitalista que nació de un resultado de sangre y fuego, ¿no? De una forma violenta de lucha de clase y no de una forma natural, neutral, como lo estima la economía clásica de la época. Ya que en el siglo XVI, los siervos de la ley, estos campesinos del sistema feudal, van a ser expulsados de sus tierras comunales, las cuales eran sus medios de producción y subsistencia, se las van a expropiar y cercar y se las van a convertir en una propiedad privada. Es decir, que se los va a separar, ¿sí?, de los medios de producción y por lo tanto estas personas quienes expropiaron la tierra van a conformar a esta clase dirigente de clase explotadora. Los campesinos van a tener como único medio más que vender su fuerza de trabajo al mercado. No les queda otra más que vendérsela a estos dueños de medios de producción. ¿Y por qué este proceso nos explica que el trabajador sigue produciendo riqueza? Porque nos va a ayudar a comprender lo que ocurre en nuestra sociedad. No tenemos acceso a los medios de producción y nos vemos obligados a emplearnos a vender nuestra fuerza de trabajo como único medio para poder subsistirnos, vivir y cubrir nuestras necesidades. Ahora bien, analicemos más a detalle estas dos clases, específicamente la clase burguesa, opresora, capitalista. ¿Por qué el capitalista es más rico que el obrero? ¿Cuál es su técnica, su practicidad a la hora de producir? La respuesta está en la plusvalía. A lo largo de la jornada laboral, el trabajador va a estar creando más valor que el valor de la fuerza de trabajo. Es entonces que se creará una diferencia entre estos dos valores, es decir, el valor creado por el trabajador y el valor de la fuerza de trabajo. Supongamos que un obrero trabaja 8 horas en una fábrica y solo 2 horas sirven de trabajo necesario para su subsistencia. Es decir, que sus 2 horas van a servir de consumo diario por el cual repone sus energías, mantiene a su familia y produce nuevamente volviendo a la fábrica. Las 6 horas siguientes que trabaja forman parte del trabajo excedente, es decir, el salario que obtiene por encima de lo necesario para su reproducción. Este trabajo excedente se lo apropia el capitalista. Esta es la plusvalía. Es entonces que el trabajador está creando valor por el cual no va a ser retribuido. Comenzamos con el proceso de expropiación, ya que el capitalista no intervino en la creación de valor excedente, siendo propietario además de una mercancía mucho más valiosa, por la cual no pagó el verdadero valor creado, sino que pagó el valor de la fuerza de trabajo.
Ya comprendiendo el significado de la plusvalía y su impacto tanto en el obrero como en el empresario, avancemos y complejicemos las dos técnicas que utiliza la clase explotadora en la plusvalía. Cuando un obrero le extienden su jornada laboral, supongamos de 6 horas a 12 horas, incrementa su plusvalía, es decir, el bolsillo del capitalista corresponde a la plusvalía absoluta. De esta forma, con respecto a la tecnología, trabajan originalmente con las mismas herramientas dentro de la manufactura. Pero luego encontramos una plusvalía aún más interesante que la absoluta. Supongamos en este caso que al trabajador no le extienden la jornada laboral, es decir, que sigue trabajando 6 horas. En este caso, para que el capitalista tenga ganancias, va a tener que disminuir el consumo del obrero mediante el aumento de la productividad, es decir, que reduce el costo de la fuerza de trabajo. En este caso, estamos hablando de una plusvalía relativa. El trabajo a lo largo de la historia se ha organizado de varias formas, pero siempre coinciden en que hay una transformación, o lo podríamos llamar tecnologización, a la hora de producir. Es decir, que el capitalista transforma completamente la tecnología y organización del trabajo. Las nuevas innovaciones y la maquinización constante trajo consigo la reducción de operarios humanos, conformando una industria a gran escala. El completo funcionamiento del capitalismo encuentra su base en la acumulación de riquezas por medio de la generación de plusvalía, explicada anteriormente. Esta riqueza se traduce en forma de un valor llamado capital, el cual es autoexpandible. Esta expansión se resume en un cambio de forma. Dentro de esta transformación, que explicaremos a continuación, el capital adquiere un valor mayor y vuelve a su forma original con más valor, valga la redundancia. El circuito del capital comienza con el dinero, al cual le asignaremos la letra D que posee un capitalista. Con D se adquieren los insumos necesarios para la producción. A estos insumos le asignaremos la letra M. Durante la producción, M se transforma en capital productivo. A este capital productivo le asignaremos la letra P. Una vez finalizado el proceso productivo, P adquiere la forma de mercancía en espera de venta, al cual le asignaremos la letra M y una apóstrofe, o M'. En M' ya podemos encontrar generado el plusvalor, ya que este aparece en el proceso de producción de la mano de la fuerza de trabajo. Luego de venderse esa mercancía en espera de venta, ingresa dinero por un valor superior al inicial, al cual podemos denominar también D'. Dentro de la clasificación del capital y su circulación, lo podemos encontrar en tres formas: industrial, comercial y financiero. El capital industrial es el que recorre la totalidad del circuito del capital, el cual explicamos anteriormente, pasando por las formas D, M y P. El capital comercial es un circuito mucho más reducido. Comienza con dinero, el cual es utilizado para comprar mercancías a los capitalistas industriales y luego ser vendidas a los consumidores finales por un precio más alto. El comerciante compra solo para vender la misma mercancía. Por último, encontramos el capital financiero, el cual hace referencia al manejo de los bancos y su actividad, de los pagos y cobros y del intercambio de divisas. Como esto no involucra trabajo ni proceso productivo, este circuito de capital no genera ningún tipo de plusvalía. La tendencia decreciente de la tasa de ganancia es una ley económica que se basa en que la cuota media de ganancia tiende a disminuir a medida que el capitalismo se desarrolla. Se la caracteriza como tendencia, ya que son varios los factores que accionan y debilitan la llevada a cabo de esta ley. Las causas que le dan origen a este descenso son el crecimiento de la composición orgánica y el retraso de la rotación del capital. Cuando el fin es obtener mayores ganancias, los capitalistas se ven obligados a aumentar la productividad del trabajo, innovando los procesos productivos con la adquisición de nueva maquinaria. De este modo, se eleva la composición técnica y orgánica del capital, lo que lleva al descenso de la tasa general de ganancia. Esta tendencia es una de las mayores contradicciones del capitalismo, ya que para obtener ganancias máximas, los capitalistas intensifican la explotación de los asalariados y ello hace que cobre mayor fuerza la contradicción antagónica entre el proletariado y la burguesía. Con el objetivo de compensar el descenso de la cuota de ganancia, aumentando las ganancias globales, los capitalistas amplían el volumen de la producción, rebasando mucho los límites de la demanda solvente, con lo que se profundizan las crisis económicas de sobreproducción. A su vez, con el fin de tener una ganancia más elevada, los capitalistas procuran invertir sus capitales en países poco desarrollados, donde la cuota de ganancia es superior. Esta ley termina por poner al descubierto la contradicción y la limitación histórica del capitalismo, que es un obstáculo para el libre desenvolvimiento de las fuerzas productivas.